Pero no hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos tiene la intención de extraditar a Caro Quintero para que enfrente a la justicia en ese país. ¿Pero qué implica todo ese proceso de extradición? ¿Qué es lo que sí puede hacer Estados Unidos? ¿Cuáles son las posibles decisiones de México? Bueno, para platicar sobre esto nos acompaña Jesús Coronado, abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Gracias por acompañarnos, Jesús. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Licenciado, platíquenos un poquito qué es lo que se necesita de nuestra justicia mexicana para que llegue a Estados Unidos Caro Quintero. Perfecto. Miren, el proceso de extradición es un proceso, la verdad, bastante sui generis, porque combinamos lo que es una parte, digámoslo, sí, efectivamente jurídica, pero que también se conjunta con una parte, digámoslo, bastante polémica, que es la parte pues diplomática también, claro, pero también una dosis y un tinte bastante político, ¿no? Claro. Entonces, eso muchas veces genera pues ciertas polémicas, ciertas discusiones, sobre todo porque tenemos que analizarlo desde la manera eminentemente casuística, ¿no? Hace unos instantes ustedes mencionaban el caso de Caro Quintero, ¿no? Pues es un caso que ha adquirido una relevancia, una polémica muy grande por todas las connotaciones, por toda la historia que lleva detrás, ¿no? Claro. Sí. El proceso de extradición, digamos, lo que tiene dos vías, dos caminos muy sencillos. El primero de ellos es la existencia de un tratado internacional. En este caso tenemos un tratado con Estados Unidos, si no mal me falla la memoria, desde los años 70, finales de los 70, me parece que es el 78. Sí. Ese tratado nos va a establecer las reglas, los parámetros de cómo va a ser todo este proceso, qué se va a requerir o qué se va a necesitar tanto para que un nacional, digámoslo, mexicano vaya a Estados Unidos a comparecer ante la justicia, como en la vía inversa, ¿no? Cómo van a ser las obtenciones de pruebas. Y a falta de ese tratado, digámoslo, va a aplicar la ley de extradición internacional que tenemos, que es también una legislación que inclusive la podemos ver, es muy de antaño, porque también es de los años 70, pero que ahora tiene también una reminiscencia de todavía del siglo XIX, ¿no? Inclusive, pero que nos establece también los parámetros supletorios cuando hace falta ese tratado, ¿no? En el caso en concreto, por ejemplo, de Estados Unidos en este tratado, encontramos varios puntos importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, que no se puede juzgar a una persona por delitos de los que ya se le haya juzgado previamente, ¿no? Sí. Es decir, no se puede repetir ese juicio, no se le puede volver a acusar de esos mismos hechos si él ya compareció ante la justicia de ese país. Tienen otras excepciones, otras reglas. Por ejemplo, una regla de especialidad. Yo no puedo extraditar a un connacional, por así decirlo, a Estados Unidos bajo, supongamos, cierto delito en específico, pero que lo terminen juzgando en el otro país por otro totalmente diferente. Bien. Esa es una de las excepciones que tenemos que ir marcando. Los tiempos de la extradición, ¿cómo se van a ir delimitando? Pues efectivamente, la dosis política, la dosis mediática, ¿no? Nos van a ir marcando mucho el cómo se va a ir dando. Aquí intervienen diferentes actores. Interviene, obviamente, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que coadyuva mucho con la Fiscalía General de la República, pero también se solicita la opinión de los jueces de distrito. ¿Por qué? Por, obviamente, el tipo de materia, la materia penal en este caso, ¿no? Que es lo que vamos a buscar con el tema de la extradición, ¿no? Si cometió delitos cualquier persona en dos países, hablamos en esta ocasión de México y de Estados Unidos, ¿existe la posibilidad también de que primero rinda cuentas en uno de los países y después sea extraditado para seguir con su proceso de ese lado? Ahí tenemos varias cuestiones. Se vuelve muy común ahora en la práctica, sobre todo en este ámbito globalizador, que vemos pues los famosos delitos transnacionales, ¿no? Delitos que se pueden ir planificando en una jurisdicción o en un país y se ejecutan en otra, ¿no? O con actores de diferentes nacionalidades, ¿no? Aquí volvemos a esas reglas a lo mejor de excepción. Tenemos que ver si los hechos por los cuales se les está acusando a estos individuos ya fueron procesados en su país, por ejemplo, de origen, ¿no? Si ya fueron procesados por ese delito en su país de origen, compurgan esa pena ahí y no podrían hacerlo en el otro país. Pero ojo, ¿qué sucede si tenemos una diferencia de delitos, ¿no? Ciertos delitos que se les acusa, por ejemplo, en el país A, digámoslo México, pero otros diferentes que han sido, por ejemplo, accesorios o complementarios a estas actividades delictivas en Estados Unidos. Compurgarán una pena en México y una vez finalizadas, ahora sí que esas penas pueden ser extraditados a Estados Unidos y comparecer ante la justicia norteamericana y tener ahí, obviamente, pues que rendir cuentas en un proceso en que los puede declarar pues culpables o no culpables, efectivamente, ¿no? ¿Y normalmente esa ruta es la que se toma siempre? Aquí hay que ver, y aquí volvemos a ese punto a lo mejor polémico, ¿no? De la política, de cómo juega mucho este ejercicio de cooperación internacional, ¿no? Porque también tenemos que ir viendo, y existe, por ejemplo, también la famosa extradición sumaria. La extradición sumaria, ¿cuál es? Cuando el propio imputado, el propio posible responsable de un hecho delictivo, dice,
yo acepto la extradición, acepto que se me juzgue No en es el el otro caso de país. Caro Quintero, que no quiere que lo extraditen. Efectivamente, es un caso ahora sí que digámoslo a la inversa, pero que sí se puede llegar a dar. ¿Por qué? Porque tenemos casos en los que la justicia de los diferentes países pues opera de diferente vía, ¿no? Claro. Hay a lo mejor más garantías en el otro país de que mi proceso se ha llevado a cabo con respeto, con apego a la legislación, o donde yo tengo a lo mejor un mejor esquema de defensa, o a lo mejor tengo una estrategia jurídica más sustentable, entonces pues me conviene que me juzguen en el otro país, ¿no? Si hay un riesgo de fuga, ¿es también un factor para que sea extraditado? Efectivamente, hay medidas, y aquí volvemos a este punto muy importante de la cooperación internacional entre los dos gobiernos, ¿no? Bien. Se pueden implementar medidas provisionales. Okay. La parte ahora sí que está requiriendo a este individuo para que comparezca ante su justicia, se le dice al país, oye, fíjate que este individuo, por el tipo de hecho delictivo, por su perfil, por las pruebas que van recabándose, existe el riesgo que no comparezca ante la justicia. Entonces, aplica medidas como puede ser una detención, como puede ser una medida cautelar, para que no se sustraiga de todo este proceso. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. No, ustedes, un gusto acompañarles. Muchas gracias. Muy buen día. Tiempo de una pausa.